al punto sin pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén, donde los apóstoles anteriores a mí me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Entonces, aquí ya se menciona, digamos así, como una explicación prácticamente autobiográfica de lo que pasó con Pablo. En este texto se sitúa en primer plano, digamos así, la iniciativa libre y eficaz de Dios a favor de Pablo. Por eso les decía, el tema de la iniciativa divina es fundamental. Dios es presentado como aquel que lo ha elegido y lo ha llamado de una manera totalmente gratuita, así como había elegido y llamado a los profetas, podemos decir en la tradición bíblica, podemos decir también a los apóstoles. Basta mirar en los primeros capítulos de las llamadas de los apóstoles de los 12 para que estuvieran con él. Con el mismo estilo autobiográfico, por ejemplo, Jeremías capítulo 1, versículo 5, también podemos ver en otros profetas, eh, Isaías, por ejemplo, ustedes conocerán, ¿verdad? ¿A quién enviaré? Y yo dije, envíame a mí. Así se presenta Isaías, por ejemplo. Entonces, con el mismo estilo, podemos decir, autobiográfico, Jeremías evoca su llamada profética mediante una palabra que el Señor le dirige. ¿Y qué le dice? Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía y antes que nacieses, te tenía consagrado. Te tenía consagrado, ¿cómo le dice? Como profeta de las naciones, yo te constituí. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Con estas expresiones análogas podemos decir nosotros, y hemos afirmado en muchas ocasiones, que Pablo, que Pablo eh, conoció los 70, la versión de la Septuaginta, conoció. Y de ahí que conoce justamente estos escritos proféticos. Y utilizando prácticamente estas formas, digamos así, de estilo de escritura, él también va componiendo sus cartas, presentándose de esta manera, prácticamente identificando su llamada con la llamada de los profetas. Por eso él se presenta como el siervo del Señor, diciendo que prácticamente de esta manera es constituido también de alguna manera anunciador. Yahvé llama, nosotros sabemos, ya sea Jeremías como Isaías, para esto, ¿verdad? Y aquí podemos ver que Jeremías, como hemos leído un poco este versículo, capítulo 1, versículo 5, lo llama desde el seno materno, desde la entraña de mi madre, dirá Isaías 49, capítulo 49, versículo 1. Cuando se confrontan estos textos, se tiene la impresión de que Pablo relacione su experiencia de Damasco con la primera llamada que habilita prácticamente a los profetas bíblicos a hablar y a actuar en nombre de Dios. Por eso es muy importante que nosotros, cuando vemos la vocación apostólica de Pablo, no perder de vista la vocación profética, por ejemplo, de estos enviados del Señor, como es Jeremías, como es Isaías. Por más de que el contexto del anuncio sea diverso y viva, digamos así, en un contexto cultural y de ambiente diverso. Pero aquí hay alguna novedad. Esto es muy importante que tengamos en cuenta. Hay un elemento nuevo. En el caso de Pablo, estoy diciendo, ¿verdad? En confrontación con los textos y las llamadas o las vocaciones de los profetas. Y es el efecto de la intervención de Dios, descrito en estos términos. Tuvo bien a manifestarse, a manifestarme a su hijo, dice Pablo, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Esto significa que Pablo, de alguna u otra manera, introduce aquí
la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, los profetas no. En esto justamente va la implicancia de la novedad. Y después, también la terminología de la revelación entra en el horizonte de las experiencias carismáticas de Pablo. El tema de la revelación, ustedes ya escucharon, ¿verdad? Justamente como una de las formas de llamar a esa aparición de Dios que le habla a Pablo camino a Damasco. Por eso hemos dado nosotros diversas posibilidades de descripción a esta llamada de Pablo. Puede ser revelación, experiencia mística. Yo les dije la vez pasada, y aquí voy a pasar un poco, puede ser conversión, iluminación, llamada, conquistado, tomado, encuentro espiritual, teofanía, cristofanía, Pascua de Pablo. Así nosotros hemos calificado un poco el evento de Damasco, ¿verdad? Ahora bien, pero en su caso, en el caso de Pablo, él habla también explícitamente de la revelación de Jesucristo, que se halla prácticamente en el origen de su evangelio. De hecho, él escribe de este modo a los Gálatas. Por eso les dice, por ejemplo, en el versículo 11, porque quiero que sepáis, le dice, que como podemos tener en el primer cuadro que estamos analizando, porque quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano. ¿Qué les está diciendo? Sino que, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. Aquí Pablo introduce estas novedades. Está la novedad de Cristo. La intervención divina es común con los profetas, pero está la intervención, digamos así, de Cristo. Esto es determinante. Después, además de esto, como revelación divina en este caso. Por eso se trata del Evangelio de Cristo, que Pablo ha anunciado en las regiones de Galacia. Su contenido, así como también la autorización para proclamarlo, se remonta a esta revelación de Jesucristo. En otras palabras, Pablo, para Pablo, el origen, digamos así, del Evangelio y la fundamentación en su cargo autorizado por, digamos así, el apóstol o siervo de Jesucristo, coinciden con la experiencia de Damasco. Entonces, aquí hay que entender lo siguiente, que cuando Pablo recibe esa vocación apostólica, él prácticamente lo redacta teniendo en cuenta una similitud de las vocaciones proféticas, pero introduce una novedad, la de Jesucristo. Y después, el evangelio que él anuncia es un evangelio, un anuncio que justamente es de Jesucristo, su vida, sus enseñanzas. Así, su contenido, el contenido de este evangelio, es revelado prácticamente por Cristo. Esta es la novedad en la vocación apostólica de Pablo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por eso hemos dicho, ¿verdad?, que para Pablo el origen del evangelio y la fundamentación que él tiene, digamos así, a su cargo para ser apóstol, para ser enviado, es justamente porque él es elegido a ser siervo de Jesucristo. Y esto si nosotros comparamos con la experiencia de lo que es justamente la experiencia de Damasco, de alguna u otra manera coincide muy bien. ¿Por qué? Porque lo que se narra en la presentación de su vocación camino a Damasco es lo que él justamente después escribe en sus cartas, digamos así, auténticas. Bueno, con esto yo culmino, queridos hermanos, esta presentación y les agradezco mucho por la comprensión. La próxima clase, Dios mediante, ya vamos a retomar con toda normalidad